Ok, bueno, entonces fíjense, estamos hablando de que se admite, ¿verdad? Admitido el recurso de casación, ese mismo día 11 constituye los 40 días del lapso de formalización. Aquí entonces es donde entramos en la siguiente etapa, la formalización. La formalización es propiamente a lo que los casacionistas dicen, yo gano por lo que sé y no por lo que hago, no es así. Porque en verdad es al punto en el que ellos manejan una técnica, la técnica de la casación, de cómo se deben denunciar, de qué palabras se deben usar, de cómo es que se tiene que hacer para que el recurso de casación sea revisado en la sala y sea admitido y sea declarado procedente. ¿Cómo estudia la gente eso? ¿Ah? ¿Cómo estudia la gente eso? Bueno, primero que nada, practicando, especializándose, practicando y llevando palo. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Muchos de los abogados casacionistas en Caracas han sido correlatores de la sala, han sido asistentes de la sala, han trabajado y ya están dentro, han estado dentro y conocen la terminología, conocen lo que es la técnica, seguramente les harán diversas capacitaciones, actualizaciones. No hay, hasta los momentos que yo conozca, posgrado que se dedique al tema de la casación, ni diplomado que se dedique al tema de la casación. Yo hice posgrado de procesal en luz y en verdad que el tema de casación lo vimos muy someramente. O sea, lo que nosotros más nos dedicamos fue a procedimientos especiales, a pruebas, a toda esa parte, y la casación la vimos por encima. Y casi siempre de hecho, a nosotros nos dio, no me acuerdo si esa parte de procedimiento especial, el doctor Larroche, el mismo, no Ricardo Enrique, sino un hermano de Ricardo Enrique, Larroche, que eso es una eminencia. Estaba viejito, yo no sé si estará vivo el doctor, pero era como oírlo hablar y oír hablar al Código de Procedimiento Civil. O sea, la explicación era magistral, lúcido, claro, explícito, espectacular. Y una de las cosas que él decía es que él mismo, dentro de su propio bufete, tenía gente que se dedicaba a la casación, que no era él. Imagínense ustedes eso, ¿sí? Él no era el que se dedicaba a la casación, sino que había gente que se dedicaba a la casación. Nosotros, de hecho, particularmente, nosotros llevamos un juicio hasta la última instancia y cuando toca casación, nosotros subcontratamos a un bufete en Caracas. ¿Qué tienen esos bufetes en Caracas? Lo que les estoy diciendo, pues tienen conocen la técnica, han ido, han establecido. Ellos deben cobrar carísimo. Sí, cobran bastante costoso y tienen las relaciones, que es otro punto importante. ¿Sí? Que no les voy a decir mentiras, es un punto muy importante. ¿Por qué es un punto muy importante? Porque ellos van a la sala, los conocen, los atienden, los reciben, venga, cafecito. Exacto. No, uno llega allá y que te tratan como X, ¿sí? Y segundo que bueno, o sea, te pueden hasta siendo atentos y todo, pues no te va a recibir un magistrado, no te va a recibir un asistente, no te va a recibir un correlator. Ellos sí ya tienen esas relaciones establecidas que vale la pena, es importante tenerlas, ¿sí? Y uno las tiene que pagar. O sea, al pagar los honorarios uno tiene que tomar en cuenta eso. Entonces, como les decía, esta es, por así decirlo, la etapa más compleja del recurso de casación, que es la formalización. Por eso uno no se puede adelantar a anunciar casación motivando, explicando los motivos, no sé qué más, quemándose el poco, cuando tú tienes 40 días continuos para presentar la formalización. ¿Okay? 40 días continuos, que es un tiempo suficiente para uno hacer algo bien hecho, ¿verdad? Ok, dice, el mismo 315 que veníamos hablando nos habla de ese anuncio del recurso de casación, pero vamos a leer del 317. Admitido el recurso de casación o declarado con lugar el de hecho, comenzará a correr desde el día siguiente al vencimiento de los 10, es decir, desde este mismo día 11, ¿sí? Por eso les estoy diciendo que desde este mismo día, desde el vencimiento de los 10 días que se hacen efectuar en el anuncio del primer caso y al día siguiente la declaratoria con lugar del recurso de hecho en el segundo caso, un lapso de 40 días más el término de la distancia que se haya fijado entre la sede del tribunal que dictó la sentencia recurrida y la capital de la República, computando en la misma forma dentro del cual la parte o partes recurrentes deberán consignar un escrito razonado,
bien en el tribunal que admitió el recurso si la consignación se efectúa antes del envío del expediente o bien directamente en la Corte Suprema de Justicia o por órgano de cualquier juez que lo autentique, que contenga en el mismo orden en que se expresan los siguientes requisitos. Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, fíjense, 40 días. Estos 40 días de la formalización son continuos, ¿ok? Y si bien es cierto son continuos y aunque es un acto de defensa es porque es suficientemente largo como para que tú tengas, puedas esquivar los fines de semana, los feriados, etc. Y tiene término de distancia. Aquí cuando decimos 40 días vamos a contar primero el término de la distancia más 40 días. ¿Por qué? Porque el término de la distancia siempre se cuenta anterior al lapso. Me siguen todos aquí, ¿verdad? Oye, por ejemplo, si justamente esa formalización el día 40 coincide con el receso judicial, eso no afecta ahí. El receso judicial suspende todos los lapsos procesales. Todos los lapsos procesales. Todos los recesos judiciales, el de agosto y el de diciembre, suspenden todos los lapsos procesales. Correcto. Sí, eso lo dice la Constitución. Y lo dice incluso lo mismo código. Tenía duda porque como era ya el tribunal arriba, Una cosa importante de estos 40 días es que fíjense que te está hablando también de situaciones excepcionales en las que tú no lo puedas presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuáles son esas situaciones excepcionales? El expediente todavía no ha sido enviado. Es una cosa que puede pasar. Y les digo por qué. Porque, bueno, imaginémonos que el tribunal, por ejemplo, entre que admitió el recurso de casación y que debe enviarlo, se quedó sin juez. Se quedó sin juez y el tribunal permaneció cerrado. ¿Ok? Y entonces abre, por ejemplo, el día 38 o el día 30. Empieza a abrir despacho nuevamente. Ese lapso está corriendo hacia el Tribunal Superior no tenga despacho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese lapso se cuenta de 40 días continuos. Es decir, así no haya despacho en el juzgado superior, así no haya despacho en la sala de casación civil. ¿Me siguen aquí, verdad? Sí. Porque es por días continuos, ¿ok? Entonces, ¿qué hace uno? Cuando ya uno tiene el recurso de formalización listo, uno verifica. El expediente ya se fue, uno va al juzgado superior, ya el expediente lo enviaron. Ah, no lo hemos enviado porque estábamos sin juez. Y aquí está todavía embalado para ser enviado. Permítamelo para consignar el escrito de formalización en el mismo expediente. Y que el expediente ya se vaya con su formalización hecha. Perfectamente viable. ¿Y si llega fuera del lapso? No debería llegar fuera del lapso porque lo estamos consignando dentro de los 40 días, haya o no haya despacho en el juzgado superior o en el lapso o en el juzgado de la sala. Entonces, parémoslo ahí para no perder la idea de lo que está preguntando ya. Imagínate que tú estás en el día 38, el Tribunal Superior no tiene despacho y tú no te has podido ir a la sala. ¿Por qué? Porque bueno, hay cuarentena, hay estado de conmoción, hay X cosas que puede pasar en Venezuela, un apagón, una iguana gigantesca, etcétera. Llegó Pedro Marín. Entonces, ¿qué haces? Aquí te dice el expediente, ¿verdad? Que tú lo podrás consignar. Dice, deberá consignarlo escrito bien ante el tribunal que admitió el recurso, o bien directamente ante la corte, o por órgano de cualquier juez que lo autentique, que contenga el mismo orden en que se expresa. ¿Sí? O sea que yo mi escrito de formalización lo puedo hacer mientras que el expediente todavía no se haya enviado a la sala. Lo puedes consignar en el Tribunal Superior. Ok, no se ha enviado a la sala. O sea, era lo que hablábamos de los casos de emergencia, que pasó algo, entonces puedo recurrir a otro para que me lo... ¿Qué pasa o qué acostumbran a hacer sobre todo estos abogados que están en Caracas? Que ellos sí están allá y no tienen este impedimento que tenemos nosotros de trasladarnos, de pasar, de toda la cuestión. ¿Qué acostumbran a hacer ellos? Ellos lo consignan ante la sala, lo llevan con un acuse de recibo, les dan un comprobante de recepción, el escrito de formalización y queda guardado en la sala mientras el expediente llega, con fecha cierta de recibido, ¿ok? Dentro de los 40 días, porque eso sí tiene que ser dentro de los 40 días. Dentro de los 40 días tú tienes todas las opciones, el tribunal de la causa, la sala de casación civil, otro tribunal, que autentique que tú estás dentro de los 40 días. ¿Me explico? Sí. Uno generalmente
si anuncia el recurso de casación, lo siguiente que tienes que hacer es de una vez mandarle a sacar copia a todo lo que necesites para estudiar el expediente. Porque si tú no le sacas copia a todo lo que necesite o que necesite necesite el abogado con el que vayas a trabajar la casación, el expediente puede quedar en un limbo durante mucho tiempo. Y tú tienes que formalizar dentro de los 40 días hacer el expediente no haya llegado a la sala. ¿Me explico? ¿Sí? Y el tribunal, cuando el expediente llega, aquí tengo un recurso, una formalización de un recurso de casación. Ok, verifica que está dentro de los 40 días, lo agrega y se pronuncia sobre la admisión de la formalización. ¿Me siguen todos con esto? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo es la formalización? Esto es en cuanto al lapso. En el 317 nos dice que se debe indicar primero la decisión o decisiones contra las cuales se recurre, que es esto que nosotros estábamos analizando aquí, ¿sí? Sentencia recurrible. ¿Qué más? Cuantía. Bueno, segundo, los quebrantamientos o omisiones a que se refiere el ordinal primero del 313, que ya habíamos dicho anteriormente que son en orden de prelación, no puedes pasar a la interpretación, sino que primero son las quebrantamientos. Tercero, la denuncia de haberse incurrido en alguno de los casos contemplados en el ordinal segundo del artículo 313 con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, la falsa aplicación o la aplicación errónea, ¿sí? Que eso está dentro de los dos motivos, ¿verdad? Y cuarto, la especificación de las normas jurídicas que el tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas. Estos 4 ordinales que ustedes están viendo ahí, que se ven muy bonitos y muy sencillos, son lo que se conoce como la técnica de la casación. ¿Okay? Porque fíjense en lo específico que va el artículo diciéndote todo lo que tú tienes que indicar para que el recurso de casación prospere. ¿Okay? Después habla acerca de la inhibición o de la... Ok. Ese fue el otro bochincha ayer, la luz. Calma, tengo que solamente un bajón. Ayer. Se mueve. Y entre 1:10 a las 10 de la mañana y salía a las 2:30 de la tarde. Por los apagones en luz. Verdaderamente me dio miedo con el A ojo. mí también me dio miedo. Por el sonido. Sí, Allá estaba. Yo dije quieto. Uno se imagina la comparición. Todavía no me he movido. Se fue la luz. Ok. En serio. Vamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la contestación. ¿Ok? La contestación nos habla de ella el artículo 318. Debe ser más difícil ser la parte que le toca contestar el recurso. No. Formalizarla. Formalizar es más difícil, porque contestar tú verificas que se cumplieron o no se cumplieron. No se cumplieron, tú le das palo. Ya vas a ver dónde buscar. Claro. Como Sí, pero algunos es por ahí. que- y si ya te dieron un palo, ¿cómo vas a contestar? Debe ser Como por algunos por ahí. contestar. Por eso, o sea, yo Pero una importancia de la contestación, de esta contestación del recurso de casación es que no tiene el efecto del 362. Si tú dejas de contestar, no se produce el efecto del 362, no quedas confeso, ¿me entiendes? Entonces, eso te significa que si tú tienes mayores argumentos que exponer, pues cuando Deja sea ver que eso, la sala se mejor pronuncie. deja que la sala sea la que encuentre el efecto de la formalización. Ah, sí, bueno. 318. Transcurridos los 40 días establecidos en el artículo anterior y el término de la distancia, si tal fuera el caso, si se ha consignado el escrito de formalización establecido en el artículo anterior, la contraparte podrá, dentro de los 20 días siguientes, consignar por escrito los argumentos que a su juicio contradigan los alegatos del formalizante. Cuando en su escrito las normas, citando en su escrito las normas que a su juicio deben aplicarse para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren dicha aplicación. Si hubiera habido contestación de la formalización, el recurrente puede replicar esta dentro de los 10 días, pero vamos a analizar primero esta, ¿verdad? Son 20 días, ¿ok? Estos 20 días sí se cuentan ya por días de despacho. Esos 20 días de despacho, ¿por qué calendario los contamos? Pero Por el de la sala. De la sala, ¿sí? El despacho de la No va a sala. ser por el calendario del juzgado cuarto de primera instancia, ¿verdad? No. Ajá, por el de la sala. Estos 20 días se cuentan por el calendario de la sala, ¿sí? Ok. Vas a ver si la sala dio despacho. Y o no. contestamos, ¿sí? Y solo si hay contestación,
solo si hay contestación, se abre el lapso de réplica. ¿Ok? De réplica, que nos dice el artículo: si hubiere habido contestación a la formalización, el recurrente puede replicar esta dentro de los 10 días siguientes al vencimiento de los 20 que se dan para la contestación. ¿Cuántos días? 10 días. 10 días para replicar. Ajá. Y el, Igual me despacho, pero Igual, porque exacto. ella no tiene- 10 días siguientes al vencimiento de los 20 que se dan. Y si el recurrente hiciese uso de dicho derecho, el impugnante tendrá una última oportunidad en los 10 días siguientes para formular su contrarréplica. Ah, se le va a dar la oportunidad otra vez para. Esa gente es palo y palo, ¿verdad? Sería un procedimiento muy adecuado para Juli y José. Pero ellos dos juntos. Exacto. Ellos contra ellos dos. ¿Se acuerdan que yo les había hablado del tema de la nueva casación? Ajá. ¿Verdad? Ok, el magistrado Guillermo Blanco hablaba de suprimir estos dos actos. Sería lo mejor. Réplica y contrarréplica, y hacer una audiencia oral. Ah, sería Mejor. Sí, una audiencia oral que de hecho la maneja la sala de casación laboral social, maneja esta audiencia oral, la sala de casación penal también la maneja. Entonces, toda esta réplica y contrarréplica, incluso creo que la contestación, tengo ahorita un lapso y no recuerdo si también la contestación va dentro de ese lapso, va dentro de esa audiencia. Es fenomenal, yo no voy a decir que Claro, no. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Cuál ha sido el problema? El problema ha sido que la sala lo estableció en una sentencia no con carácter vinculante. O sea, ¿por qué la sala no establece con carácter vinculante? Porque es que las decisiones de la sala de casación civil no son vinculantes. ¿Me siguen aquí con esto? Sí. ¿Cuáles son las únicas sentencias vinculantes? Sala constitucional. Sala constitucional en interpretación directa de la Constitución. ¿Sí? Entonces, si sala de casación civil no da carácter vinculante, esas decisiones en las que establecieron, no, conforme al principio de oralidad, la supresión de los lapsos y para la celeridad de no sé qué, se establece una audiencia oral en la que se realizarán las acciones de la contestación, la réplica y la contrarréplica. Fenomenal, pero como no es una decisión de carácter vinculante, no es ley tampoco, porque es que las leyes procesales son reserva legal. ¿Ok? Las leyes procesales son derechos fundamentales, son de orden público, no pueden ser modificadas a través de jurisprudencia. Ellos lo viven haciendo, pero no es el deber ser. Justo y necesario, sí, pero no es legal. Eso es materia de reserva legal. ¿Ok? Entonces, esta audiencia oral ha quedado combinada a los casos en los que la sala quiera Lo que ellos les hacer la audiencia oral. Me supongo que será tal vez en algunos casos que convengan, en otros casos que no convengan. Decía en estos días el doctor Ramón Escobar León que estaba constantemente viendo audiencias orales. Y yo digo, bueno, pero qué maravilla. Ellos fijan audiencias orales en los juicios, sobre todo, me imagino que donde irán ciertos abogados que ellos los conocen, que saben que eso, no sé. Porque yo de todos los procedimientos que he tenido, que han ido a casación, ninguno ha tenido audiencia oral. Y siempre ando preparada, alerta, que ay, la toga y que está pendiente y la credencial. Ah, porque ustedes saben que para ejercer en casación usted tiene que tener una credencial especial. ¿Saben? No sabía. Sí, en casación, yo voy a ver si por aquí lo dice el código para mostrárselo. ¿Cómo se saca eso? Ahora espérense cómo se saca el diferente. Pero Sí, es que profe, usted tiene razón de que esto se tenía que ver de último. Usted me empieza a hablar de esto en la primera clase y yo me quedo así Les tiesa. denuncian. Sí. Sí. Digo, no, la profe María enloqueció. Digo, así, en probatorio era calidad, pero en casación nos acabó. Sí, no encuentro ahorita el artículo, no sé si es que no está aquí o es que está en la ley, pero yo sé lo que sé es que no puede, por ejemplo, un abogado con menos de 5 años de graduado, que no esté colegiado, que no tenga una credencial especial del Tribunal Supremo de Justicia, del Colegio de Abogados, y la credencial del Colegio de Abogados te lo da si estás solvente y si tienes estudios de posgrado. Por razón que se dice casación. Ese es otro motivo por el que también entonces... La gente no paga, no estudia. De broma y se colegian, de broma y se colegian porque sin eso no pueden ejercer. Entonces, bueno, yo en todos los que he tenido en casación pendiente que la credencial que esté al día, Que que la tenga toga, que todo. que no sé qué más, no me fijaron audiencia, ya no fui.
Triste. Réplica contra réplica, me quedé con la gana. Yo ni siquiera es porque quiera ir a hacer yo la réplica, porque si hay otro abogado contratado, pero yo quiero. Ajá, esa era la pregunta, experiencia esa de era la estar ahí. pregunta que yo iba a ¿Usted se hacer. imagina cómo va a estar el caso que la profe esté emocionada para ir a la réplica? No, profe, yo desisto ese contrato. No, José me dio palo, imagínese usted. no, pero o sea, si yo ya contraté al abogado, ¿verdad? Al que va a ir a Al casación, casacionista. lo ideal sería que si él fue quien elaboró el recurso, él sea el que vaya Claro, no es que a la yo audiencia. lo dejo que él vaya, yo estoy clara en Pero no eso, vaya. pero yo quiero estar, ¿me O sea, entiendes? yo Primero voy de por dos compañía. razones, una primero por responsabilidad moral Y otra con el para cliente, aprender. porque el cliente siempre espera que tú le des la información de primera mano. Aquel es como decir un outsourcing, ¿ok? Un gestor, la persona. Sí, es un abogado externo que te está llevando solamente un caso. No, y la particular. confianza también que puede haber para ese momento entre el cliente y el abogado, que siempre Sí. influye mucho. al momento Entonces, de bueno, el decisión. deber ser es que uno esté presente. Exacto. Y lo otro es por la experiencia. Miren, muchachos, Todo la experiencia vale más que $1.000 millones en honorarios. Claro, y porque yo por Se lo ejemplo, ella digo. le podría decir, "Bueno, pero esto no es tan difícil como se ve, o Sí, como lo dicen. sí, eso está, yo capaz y lo hago mejor, digo, dice uno. A mí ¿sabes? uno te dice, pero yo hubiese hecho esto. Sí, yo aspiro que en algún momento yo pueda seguir alguna audiencia de la sala de casación. Amén. No soy de las abogadas que voy a ir al Tribunal Supremo de Justicia a tomarme fotos y que todo el mundo me vea, no. Ay, profesor, No lo hago ni con comida, ni con nada de esas cosas, me parece de mal gusto. Pero si quiero Ah, sí, tener sería esa bueno. experiencia. Una aspiración. Tengo ahí entre mis cosas antes de morir. Lanzarme para mí, te ir a la sala. Ya la hice, ya me la Entonces, hice. ¿qué? ¿Cuántos tienen, profe? ¿Cuántos? Ay, no, a mí sí me da miedo. Mira, mi lista era muy corta, eran 5 cosas. Sí, tener un hijo Aquí ya hay lo San tengo. Isidro. Me da miedo eso. Una cosa que no le puedo decir, pero ya la hice. Ah, Montarme en parapente, que ya lo hice. Me falta viajar al exterior, que no lo he hecho hasta el momento, y asistir a una audiencia en el Canal Supremo. yo nunca había pensado en esas cosas. Puede ser mi hija. Qué triste mi vida, ¿verdad? Porque yo no quiero que yo no Vamos a hacer una lista, vamos a hacer una lista, China. Yo hice No, un la proyecto de última lista que hice no fue La lista de ayer la de amanecer, ¿cómo es? sobrevivir. Ayer la meta era amanecer. Sobrevivir a terremoto. Ya lo hice. Vamos al juego, ya. Vamos a seguir. Ajá, ok. Yo lo que he hecho fue vida. Dice el 319, concluida la sustanciación del recurso en la forma indicada en el artículo anterior, la Corte Suprema de Justicia tendrá un plazo de 60 días para dictar su fallo sobre el recurso propuesto, ¿verdad? Entonces, aquí sería la última etapa, que sería sentencia, ¿verdad? Que lo encontramos en el 319. Continuo. Sí, 60 días. Bueno, yo no he leído completo esa sentencia, esa última sentencia que salió por ahí de los lapsos de sentencia, no la he leído. Quiero leerla completa para entender qué fue lo que quiso decir la sala. Porque me parece absurdo. Ah, no, porque es que me dijo un abogado ahí en los tribunales, bueno, es que es verdad. Tú te imaginas a no sé quién, me nombró, que lo mencionó así respectivamente, llevándose el expediente para su casa a sentenciar un sábado, un domingo. No me lo imagino llevándose porque eso es ilegal, llevarse el expediente, pero sí me lo imagino leyendo, buscando jurisprudencia, analizando, bueno, le voy a agregar esto a la sentencia, le voy a meter esto, porque eso es mentira que uno, porque salió del tribunal, uno se le olvidó lo que va a trabajar. Lo sabrán los que trabajan en las oficinas públicas. Uno se va para la casa y es cuando Sigue uno más pensando. piensa. ¿Qué me falta? ¿Dónde lo consigo? ¿Cómo lo Bañándose en la ducha pensando, coño, pero es que me faltó tal cosa. Ese es el Ese es el lugar momento donde yo más sagrado. pienso en trabajo, cuando me No, estoy porque bañando. ese día uno está en la casa y dice, Yo creo que el momento del baño es el momento más sagrado. ¿Sabes? Me pasa después Pero del examen. la ciencia ha dicho que es el momento en donde las neuronas están más prestas a generar conexiones y es a donde se le ocurren a uno mejores Mejores cosas. ideas, en el Y de baño. verdad, mis mejores defensas, mis mejores estrategias, mis mejores salidas O sea que tenemos lodo que esperar para nos bañamos. han sido Porque bañadas. tenemos bañarnos. Porque tenemos que bañarnos. Bueno, por la ley hay que bañarse. Hay que bañarse, ya saben. ¿Te bañas? Bueno, fíjense que todo este tema de la sentencia, de cómo debe ser la sentencia, de qué debe ser la sentencia, yo les dije a las muchachas que yo las libraba del deber de publicar el extenso, porque es que en verdad, imagínense,
ya es complejo formalizar. Complejo contestar conforme a lo que dice Daniela. Imagínense complejo sentenciar, ¿sí? Esa es una labor de verdad que yo soy partícipe de que esa democratización que hizo el Poder Judicial dándole cargo de juez a todo el mundo es un error, es un grave error. En nuestra época, mire, eran gente con unas credenciales extraordinarias, hacían concurso y eran un perfil impecable. Yo no desmerito de mucha de la gente que está de juez, pero sí digo que en verdad la mayoría no reúne perfil. Es que, profesor, Es que la todo mayoría parte de del jueces no concurso. llegan, algunos no llegan ni siquiera a 30 años. ¿Qué experiencia puede tener un juez de 30 años? Y no de la manera Que nunca destructiva, has sino que ejercido. tú necesitas tener carrera para ser juez, porque tú no estás tomando cualquier decisión de tu vida. Y así son muchas cosas en la vida, muchachos. Yo les voy a decir una cosa. Aprovechen las experiencias. La experiencia vale más que muchas cosas, vale más que dinero, vale más que... Aprovechenla. Por lo menos, una experiencia de trabajar en un tribunal, de trabajar en una oficina pública, eso vale más que cualquier posgrado. Yo cuando los 14 años que estuve en el Poder Judicial, decía, este es un posgrado donde me pagan. ¿Sí? Era el posgrado donde me pagan, donde conocí, donde aprendí, donde me empapé, donde entendí todo lo que tenía que hacer para después ejercer. ¿Ok? Las experiencias valen la pena, pero uno tiene que ser muy responsable en asumir responsabilidades para las que uno esté verdaderamente capacitado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que no es solamente el que te vayas a, lo que te vayas a ganar, es las consecuencias. Miren, ahorita me gustaría pararlo, pero no voy a dañar el video. Pero ahorita hay una cantidad de presos que son todos, la gran mayoría trujillanos, y lo más grave es que la gran mayoría son egresados UVM. ¿Sabían eso? Sí. A mí me da mucho dolor porque algunos de ellos yo los conocí, les di clase, compartí con ellos, ¿saben? Pero la realidad es que uno se pone a ver esa gente que no tenían 40 años y cargaban un carro último modelo deportivo de $200,000. ¿Ah? Tenían una opulencia de vida que uno dice, concha, que se les respete sus derechos humanos, su debido proceso, eso es lo único que yo digo, como lo pido para todos. Para el corrupto, para el no corrupto, para el bandido, para el no bandido, que se le respete el debido proceso. Pero en verdad uno tiene que también saber, ¿sí? Y yo les digo una cosa, yo he tenido oportunidades en que me han dicho, mira, te vamos a dar un cargo de tal, paso y gana. Ahora sé de esa gente que las votaron, que quedaron en la calle, que algunos cayeron presos, que están investigados, y yo tranquila en mi casa. Durmiendo con la almohada feliz. Con la cabeza tranquila, ¿sí? Entonces, otras oportunidades sí las he agarrado y he dicho, no, hombre, salga sapo, salga rana, pero voy para adelante. Pero sé que no voy a afectar a nadie. Uno siempre tiene que tomar en cuenta sus decisiones, a quién uno va a poder afectar con lo que vaya a hacer. ¿Sí? Que lo que uno vaya a hacer por oportunidad, por experiencia, no afecte a otro, no dañe a otro. Y esos cargos ameritan una responsabilidad en la que tú afectas a las personas, afectas a los justiciables, afectas a los abogados. ¿Okay? Un juez sin conocimientos es tan peligroso como un mono con hojilla. Así. Un juez sin conocimientos es así de peligroso. Y de hecho, me atrevería a decir que por esas cosas es que el país está mal. Claro, sí, lamentablemente. Ok, bueno, leamos en la sentencia. ¿Ok? Dice el 320, en su sentencia del recurso de casación, la Corte y el Tribunal Supremo se pronunciará sobre las infracciones denunciadas, sin extenderse al fondo de la controversia, ni al establecimiento, ni a apreciación de los hechos que hayan efectuado los tribunales de instancia. Ahí está el punto que yo les hablaba del reenvío. La casación, casar, es igual a anular. Tiene que ser la naturaleza de la casación. ¿Verdad? Pero no es lo mismo que decidir al fondo. ¿Sí? No puede ser una instancia nueva. No podemos nunca entender que la casación es una tercera instancia. No. Ella es un control de las decisiones, de la legalidad de las decisiones. Ok, por eso es que le dice claramente sin extenderse al fondo de la controversia en el establecimiento de una apreciación de hechos que hayan efectuado los tribunales de instancia. Salvo que en el escrito de formalización se haya denunciado la infracción de una norma jurídica expresa que regule el establecimiento de la valoración de hechos o de las pruebas, o que la parte dispositiva del fallo sea consecuencia de una suposición falta por parte del juez que atribuyó
a instrumentos o actas, expedientes, menciones que no contiene o dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en auto o cuya inexactitud resulta de actas o instrumentos del expediente mismo. En esos casos, pues ella entra a analizar la interpretación de la ley, ¿ok? Analizar la forma en cómo se interpretó la ley. Podrá también el Tribunal Supremo de Justicia extender su examen al establecimiento o valoración de los hechos cuando, tratándose de pruebas no contempladas expresamente en la ley, el juez las haya admitido o evacuado sin atenerse a la analogía que se refiere al 395 de este código, o no las haya apreciado según las reglas de la sana crítica que se refiere al 507 Ejuve, ¿verdad? Ustedes saben que las pruebas libres, esto se está refiriendo a las pruebas libres, se valoran conforme a la sana crítica, porque no hay en la ley una tarifa legal para las pruebas legales, para las pruebas libres. Si al decidir el recurso al Tribunal Supremo encontrare una infracción de las descritas en el ordinal primero del 313, que son los quebrantamientos o formas procesales, se abstendrá de conocer las otras denuncias de infracción formuladas y decretará la nulidad y reposición de la causa al estado que se considere necesario para restablecer el orden jurídico infringido. Igual abstención habrá cuando declare con lugar una infracción que afecte una interlocutoria que haya producido el gravamen no reparado en la definitiva. Es decir, que en esos casos, que era lo que hablamos de reenviar la decisión, el tribunal lo que hace es que analiza primero los quebrantamientos de forma. Si hay quebrantamiento de forma, ordena la reposición de la causa para que se reponga ese acto que ha sido hecho, ejecutado, dictado, celebrado en violación a las normas procesales, ¿verdad? Ok. Si no hubiera habido las infracciones aludidas en el párrafo anterior, el tribunal entrará a conocer las denuncias formuladas conforme al ordinal segundo del artículo 313, pronunciándose sobre ellas afirmativo o negativamente mediante el análisis razonado y estableciendo además cuáles son las normas jurídicas aplicables para resolver las controversias, ya sean estas las indicadas por las partes en los escritos de formalización o de contestación, o las que la propia Corte Suprema considere que son las aplicables al caso. ¿Okay? Aquí estamos hablando de que hubo error en la interpretación, de que hubo una falsa aplicación de la ley, de que hubo una falsa aplicación de una norma no vigente, de una máxima de experiencia. El tribunal sí aplica, por supuesto, dice cuál es la que se debe aplicar. En esencia no dice debe decidir sobre el fondo, solamente te dice que va a decidir cuáles son las normas aplicables y cómo se deben interpretar. ¿Me explico con esto? Sí. ¿Ok? Podrá también el Tribunal Supremo en su sentencia hacer pronunciamiento expreso para casar el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y constitucionales que ella encontrare, aunque no se las hubiera denunciado. Esto es una situación excepcional, ¿sí? Fíjense, no hubo denuncia de una infracción o quebrantamiento, pero la sala lo consideró que violentaba el orden público, violentaba derechos constitucionales y la puede casar de oficio y ordenar la reposición o la interpretación debida por considerar que es algo de orden público fundamental, ¿verdad? Si en un mismo juicio se anunciaren y admitieren varios recursos de casación al mismo tiempo, la decisión de ellos se abrazará en una sola sentencia que contenga tantos capítulos como recursos, pero la sustanciación será en cuadernos separados. Ahí estamos hablando de aquellas interlocutorias que estaban dispersas, ¿verdad? Okay. Vamos a saltar al 322, antes de leer el 321, porque el 322 nos habla de qué pasa cuando declara con lugar. Declarado con lugar el recurso de casación por las infracciones descritas en el ordinal primero del artículo 313, que son los quebrantamientos, omisiones o formas procesales, se remite el expediente directamente al tribunal que deba sustanciar de nuevo el juicio, y si éste no pudiera continuar conociendo por razones de inhibición, lo pasará de inmediato al que deba conocer conforme a las disposiciones de este código. Si el recurso fuera declarado con lugar por las infracciones descritas en el ordinal segundo, que son las de errada interpretación de la ley, el juez de reenvío se limitará a dictar nueva sentencia sometiéndose completamente a lo decidido por el Tribunal Supremo de Justicia. La doctrina del fallo de casación, tanto estimatoria como desestimatoria, es vinculante para el juez de reenvío, quien dictará
nueva sentencia con base en las disposiciones de la ley del Tribunal Supremo de Justicia haya declarado aplicables al caso resuelto. ¿Okay? ¿Qué nos está diciendo aquí? Que si hubo una errada interpretación de la ley, la sala le dice al tribunal de reenvío, le dice, usted debe decidir así, usted debe interpretar la ley así, usted debe aplicar esto, usted debe aplicar tal norma vigente. Eso es de carácter vinculante para ese tribunal de reenvío, que generalmente será el juzgado superior. ¿Me siguen todos aquí, verdad? Sí. Ok. Ahora vamos a ver, aquí habla así un poco de lo que es la casación sin reenvío, en el último parte dice: el Tribunal Supremo de Justicia podrá casar un fallo sin reenvío cuando su decisión sobre el recurso haga innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo. Podrá también el Tribunal Supremo prescindir del reenvío y poner término al litigio cada vez que los hechos que han sido sobradamente establecidos y apresados por los jueces del fondo le permitan aplicar la apropiada regla de derecho. En estos casos, el Tribunal Supremo hará pronunciamiento expreso sobre las costas del juicio de acuerdo a las disposiciones de esta ley. El fallo dictado por la Corte Suprema, que no requiere decisión de reenvío, se remitirá directamente al expediente al cual corresponda la ejecución junto con el expediente respectivo. Es de ahí de donde surge este concepto de la nueva casación, que es la casación sin reenvío. No es que digamos que fue un invento del magistrado Guillermo Blanco, no fue un invento, ¿sí? Fue que él dijo, bueno, aquí está, en el mismo procedimiento, la posibilidad de que la sala decida sobre el fondo sin reenvío y resuelva para que esto no tenga que ir, venir, ¿verdad? ¿Es justo y necesario? Sí, es justo y necesario. Lo que no lo dejó fue suficientemente argumentado, ¿verdad? Ok. Aquí está el artículo que les decía sobre los requisitos para poder trabajar en el Tribunal Supremo, para poder ejercer. Pues, 324 dice: para formalizar y contestar el recurso de casación, así como para intervenir en los actos de réplica y contrarréplica ante la Corte Suprema, el abogado deberá ser venezolano, mayor de 30 años, tener título de doctor en alguna rama del derecho o un ejercicio profesional de la abogacía o de la judicatura o de la docencia universitaria en Venezuela, no menor de 5 años. Imagínate cómo llega uno a 30 años con un doctorado. Doctor o tienes que tener título de doctor en alguna rama del derecho o, escucha Daniela, un ejercicio profesional de la abogacía o de la judicatura o de la docencia universitaria no menor de 5 años. ¿Sí? Sí, porque imagínate. O sea, ¿Cómo si voy no a tiene llegar? doctorado, Si pero tengo va a dar clases 24, por más de 5 ¿cómo años. voy a llegar a 30 siendo doctora? Pedir la requisito para ser procurador, salir del 25. Correcto, sí. 2 años en la maestría. A los efectos de este artículo, el abogado acreditará. Son 5 de ejercicio, ¿verdad? ¿No da? A ver, ¿cuánto dura para llegar a ser doctor? La maestría son 2 años. No. ¿Sí? ¿Cuántos han doctorado? ¿Y el doctorado? Como 2 años. Como 2 años más. Pero si llega. Si llega. ¿Y los 5 de experiencia? Porque es como Es O. un doctorado o ejercicio o docencia o judicatura. Sí, pero son 5 años, es lo que yo le digo. Tienes que tener más de 5 años graduado. Y en 5 años graduado, coño, a menos que te hayas metido bajo una piedra, algo tienes que haber hecho. ¿Sabes? Tan siquiera Oye, pero te digo tú, Pero ya te digo que los 30 yo tengo más de 30 años. Tengo Ok. uno por lo menos. A los efectos de este artículo, el abogado acreditará ante el respectivo colegio de abogados que llenan las condiciones expresadas y el colegio le expedirá la constancia correspondiente y lo comunicará al Tribunal Supremo de Justicia, la cual formará una lista de abogados habilitados para actuar en ella, que mantendrá al día y publicará periódicamente. El apoderado constituido en la instancia que llene los requisitos exhibidos en este artículo no requerirá poder especial para tramitar el recurso de casación. Se tendrá por no presentado el escrito de formalización o el de impugnación o por no realizados el acto de réplica o contrarréplica cuando el abogado no llenare los requisitos exhibidos en este artículo. Y en el primer caso, la Corte declarará perecido el recurso inmediatamente. Bien, entonces fíjense lo importante. Sin embargo, este artículo 324 fue reinterpretado. Hace algunos años sé que hubo una reinterpretación y flexibilizaron algunos de los requisitos. Yo ahora cuando esté en la oficina voy a buscar la sentencia que flexibilizó.
Pero el punto está en que obviamente que no cualquier abogado puede ejercer casación. Ya sabemos todo lo que amerita, todo lo requiere y además profesionalmente hablando, pues todo lo que eso significa, ¿verdad? Miren, 325 nos habla, se declarará perecido el recurso sin entrar a decidirlo cuando la formalización no se presenta en el lapso señalado en el artículo 317 o no llene los requisitos exigidos en el mismo artículo. Fíjense que cuando estamos hablando de la formalización, después de la formalización puede pasar aquí que se declare perecido artículo 325, ¿ok? Porque usted no haya formalizado entre los 40 días o no haya cumplido con las normas que establece el 317, que es que te dice que indiques la sentencia, que anuncie primero los quebrantamientos de forma, que anuncie después la interpretación de la ley, que además anuncie las normas aplicables y las pruebas y todo lo que tengas con respecto a ello. Que es el cumplimiento de la técnica que yo les había dicho. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que te declaran perecido y es como declararte lo inadmisible, el recurso de casación. O simplemente, junto con los requisitos, te lo admitido. ¿Sí? Y al admitirte en este acto es cuando dicen se entra el acto de contestación o se fija la audiencia oral. ¿Me siguen aquí? Dependiendo del caso que ellos decidan hacer. Sí, dependiendo de que ellos les caiga bien, les guste, no les guste, no sé. Todavía no sé cuál es el criterio. 326. Después de sentenciado el recurso de casación, el expediente se remitirá al tribunal de reenvío por el primer correo, si fuera el caso declarado con lugar, o al de ejecución, en caso contrario, participando de dicha remisión al tribunal que envió el expediente de la Corte. Te lo dice reiteradamente, que recibido el recurso de casación, se ejecuta, se reenvía al tribunal que deba decidir. Esto es el procedimiento del recurso de casación. Profe, y si un ejemplo, Mira, vamos a tomar la foto. cuando dictan la sentencia y digamos que no hacen el reenvío, sino que corrigen allá directamente, igual se reenvía al superior, para que no te lo hagan a la superior. Que sea el próximo de 15 días. Ok, ajá, fíjense muchachos, este es el procedimiento que yo quería que lo viéramos otra vez con el calendario. Ah, profe, quiero sacar una foto Ah, antes de borrar. La verdad, entendible. Pero me va a sacar el botón. No, eso no entendí. No, esa pizarra. Ah, la pizarra no, O sea, para nosotros que estamos aquí sí lo entendemos. Que no vino